Padre, te damos gracias por convocarnos a tu casa, convocarnos una vez más a este encuentro, abriendo nuestros oídos espirituales, preparando nuestro entendimiento para recibir tu instrucción, tu palabra, rogando que pueda ser tu Espíritu hablándonos sobre estos asuntos prácticos de la vida cotidiana que vivimos a cada momento. Dios, trae luz, trae claridad en lo simple que podamos llegar a decir a la luz de tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos este tiempo. Amén. Bien, hemos llegado al último encuentro bajo esta modalidad de que ustedes como participantes, como estudiantes de esta escuela, arrojen temas, inquietudes, preguntas, planteos. El que le quedó algo en el tintero, lo siento por no atreverse. Por ahí, si se quiere ir preguntando algo ahora, costumbre que no practican, lo pueden hacer, lo que podamos responder lo respondemos, lo que no lo indagaremos. Pero vamos a tratar un par de temas breves, no por ello simples o sencillos, pero sí va a ser breve lo que hablemos de las últimas preguntas que se han ido transmitiendo en estos días, como para ya dejar sentados estos asuntos. Insisto, si a alguno le va surgiendo dudas, puede intervenir y decirlo. No hace falta levantar la mano ni pedir permiso, simplemente activar el micrófono y consultar. El primer punto que queremos tratar hoy es sobre algo que la mayoría de los cristianos tenemos o damos por sobreentendido que no es una práctica correcta: los juegos de azar, las apuestas. Es algo que por el hecho de ser cristianos nomás ya como que decimos, sí, sabemos que no está bien. Pero hay gente que no tiene del todo claro que esté o no esté bien, y está bueno aclararlo, está bueno que lo hayan puesto sobre la mesa, porque no podemos darnos lugar a dudas sobre estos temas. Básicamente, Proverbios 13:11 dice: la riqueza mal ganada pronto se esfuma y la obtenida poco a poco se multiplica. Ganar dinero por juegos de azar, obviamente es una riqueza mal ganada, es una riqueza obtenida azarosamente, y no podemos sobre esto encontrar una prohibición específica en la Escritura que diga no jueguen, no participen de juegos de azar, no ganen riquezas mediante el azar. No hay algo explícito. Tampoco les podemos decir, si tenemos conocimiento de que en aquella época hubiera habido juegos de azar para ganar dinero. Me inclinaría por creer que sí lo había, tal vez no de la manera exorbitante como existe hoy, pero podemos ver con dos puntos de vista el asunto de los juegos de azar. Por un lado, y les digo que es la manera en que yo lo vi hasta leer un poquito más y ver un detalle interesante sobre esto, por un lado uno puede decir: a mí me gusta ir al cine y gastar no sé cuánto. Vos que fuiste hace poco al cine, ¿cuánto sale la entrada? 300 pesos. Uno puede decir: disfruto de gastarme 300 pesos e ir a ver durante hora y media, 2 horas, una película en el cine. Y otro puede decir: disfruto gastando 300 pesos y jugar a la lotería en un casino. Desde ese punto de vista no está mal, porque cada uno se distrae, se dispersa, se divierte, se entretiene o sociabiliza de la manera que le apetece, siempre que no sea algo dañino ni para uno ni para otro. Entonces,
Si yo digo, voy al casino y hoy llevo 1.000 pesos y voy a jugar a alguno de los juegos por 1.000 pesos, gane o pierda plata. Si de repente tuve la fortuna y me gané otros 5.000 pesos y me vuelvo a mi casa, no pasa nada. Uno dice, fuimos a divertirnos y ganamos plata, pero no nos enviciamos en seguir apostando. El problema es que la mayoría de las personas no tienen esa conducta, sino que si fueron con 1.000 y ganaron 5.000, lo más probable es que vuelvan a apostar bajo el título, hoy es mi noche de suerte. Entonces vuelven a apostar y eso ya se transforma en un vicio y ya se transforma en algo que está controlando la conducta. Y ahí es donde se torna pecaminoso porque ya perdemos dominio de uno mismo. Por otro lado, también está que en todos los ámbitos de juegos de azar hay un ambiente preparado para inducirnos al descontrol. La música que aturde, por lo tanto ya empieza a provocar sensaciones en la mente que nos desenfocan de un dominio propio. Las promociones u ofertas de bebidas alcohólicas que también nos hacen perder el control. Entonces hay un ambiente preparado para eso. Ahora vos me decís, te juntás en tu casa a jugar a las cartas, tenés una lotería, tenés un casino, tenés distintas cuestiones, una ruleta, digo, no un casino, asuntos para divertirte en familia, entre amigos, y por ahí decís, bueno, pongamos 10 pesos la ficha como para generar un incentivo, una motivación. No está mal siempre y cuando haya un control correcto de lo que uno está haciendo. Y el segundo detalle interesante, y es el que tira por la borda cualquier otro argumento de bueno, yo apuesto, total me divierto, bueno, yo apuesto, total, si me hago millonario con el Kini 6, Telequino, Loto, Toto, como se llame, lo voy a usar por una buena causa. Yo puedo confesar, y lo digo porque lo he comentado en ocasiones y a algunas personas, de que una vez tuve un sueño en el que me ganaba alguno de esos millones. Nunca he jugado a esos cartoncitos de números, pero tuve un sueño en que me ganaba, no sé, eran como 35 millones de pesos, pero ni me compraba auto, ni me iba de viaje, ni pensaba en una casa. Lo primero que hacía yo en el sueño era ver en mi familia la necesidad que tenían de créditos, de tarjetas, y le saldaba, le ponía la plata en su cuenta y le saldaba las cuentas a todos mis familiares. Y luego en el sueño era como que iba con amigos que estaban en necesidades y también empezaba a colaborar. Y como que el sueño seguía maquinando, ya no sé si dormido o despierto, pero buscando la forma de hacer de que todo ese dinero que me había quedado se fuera generando mes a mes, fuera produciendo mes a mes para buenas causas, para decir, bueno, pongo un negocio, pero no para que me genere dinero a mí, sino para dar trabajo. Era muy noble la intención. Y uno puede decir, yo estoy totalmente convencido y hago un trato y firmo un contrato de que si me gano el Kini 6, lo voy a utilizar de esta manera, entonces que en sueño Dios me revele los numeritos que tiene el cartón. Y es una causa noble. Y puede ser real que lo hagamos, pero ¿cuál es el detalle? Que si yo me hago millonario de esa manera, me hago millonario a costa de gente que perdió. Y ahí es cuando pierde validez. Es como decir, hice un trabajo en el cual tenía que cobrarlo 100 pesos, pero bueno, como la gente no tenía idea cuánto costaba y estaba dispuesto a pagar, lo cobré 200. Tengo mi derecho como comerciante a ponerle precio a mi producto, y si vos lo querés pagar lo que yo dispuse que vale, es problema tuyo. Legal o ilegalmente, estoy abusando.
Es una cuasi estafa lo que estaría haciendo. Bueno, en el azar sucede lo mismo, porque por amor al dinero yo estoy abusando de gente que en ignorancia está poniendo su esperanza en un juego, en un azar, y está poniendo plata. Entonces yo termino enriqueciéndome a costa de los demás sin que los demás tengan absolutamente ningún beneficio. Porque vender un producto, por más que lo venda caro, al menos el comprador obtuvo su beneficio. Fue por algo y obtuvo algo. En cambio, en el azar, el perdedor no obtiene nada y el que gana sí obtiene. ¿Se entiende por dónde viene el punto? Tal vez no es un pecado en sí. No podemos decir que el juego de azar es un pecado, porque explícitamente no lo es. Pero sí conlleva en sí mismo conductas que nos ponen prestos a pecar. Pablo le dice a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se desviaron de la fe y han causado muchísimos males. Hebreos 13:5 dice, declara, manténganse libres del amor al dinero y estén felices y contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Seamos sinceros y genuinos, si nosotros por el azar nos encontramos de repente con una cuantiosa suma de dinero, ¿seguiríamos viviendo de la misma forma que vivimos? Aunque simplemente digamos, bueno, tapo huecos, tapo deudas, pago lo que debo, me pongo al día, empiezo a pagar mis cuentas habituales con regularidad y nada más que eso, no me presto a lujos ni a ostento y sigo trabajando y me dedico a colaborar y a ayudar a buenas causas, o realmente empezaríamos a vivir de una manera ostentosa y dejándonos llevar por el dinero que nos generaría amor a eso mismo y a vivir de una manera exagerada a lo que deberíamos. No digo que debamos vivir como pobres. Bienvenido sea si por alguna causa tenemos de repente una cuantiosa suma de dinero en nuestras cuentas, pero que sea Dios dándonos sabiduría para utilizarla. Así que como para cerrar este primer detalle, vení, acércate. Proverbios 10:2. Las riquezas mal habidas como vienen se van y no son de provecho. Similar al primero que leímos, 13:11, la riqueza mal ganada pronto se esfuma. Pero la honradez libra de la muerte. Entonces, preguntémonos esto, ¿es honrado hacerme millonario comprando un cartoncito de Kini 6 de Telequino por 50, 80, 100, 120, 150 pesos? Y no sé si es tan honrado. Así que, si alguien te lo regala, bienvenido sea y lola por el que lo gastó. Pero, concluyendo este asunto, ¿es pecado participar de juegos de azar? Sí y no. Sí, si lo vas a hacer con el afán y la codicia de hacerte millonario. No si vas a participar de algún juego por pura diversión, sin importarte si ganas 2 pesos o no ganas nada. El asunto es con qué corazón estás participando, con qué corazón estás apostando. Ese es el punto. Lamentablemente, podemos ver en la sociedad gente que se hace millonaria por el azar. Dice la estadística a nivel mundial que un alto porcentaje de los que se enriquecen por azar en el transcurso de 2 a 3 años están en quiebra. ¿Por qué?
Y porque la mayoría, seamos realistas, la mayoría de la gente que compra estos juegos no son gente de dinero o con capacidad administrativa, sino que son pobres que creen que pueden llegar a enriquecerse de esta manera y el día que les toca la fortuna no tienen la capacidad de administrar correctamente. Ocasionalmente habrá alguno que se le hizo luz y fue coherente con aquello. Puede pasar, pero es el corazón lo que Dios va a pesar, es el corazón lo que te va a decir, ¿estás pecando o no? Pasa por frente de una agencia de quiniela y tentate a comprar algo, a comprar un cartoncito. Si el domingo me venís sin ningún tipo de problema, cuando estemos aquí en la reunión, y me decís, mira, me compré un cartoncito de Kini 6, y tenés paz, tranquilidad, ningún remordimiento y sin ningún tipo de vergüenza, ¿lo podés contar? Tal vez sea simplemente como para sacarte la gana de que lo compraste. Pero dudo que alguno de nosotros, conociendo la verdad, podamos hacer eso en paz con Dios y con quienes nos rodean. ¿Bien? ¿Alguna consulta respecto a este asunto? Yo no tengo una consulta, pero sí recuerdo una vez que se planteó el tema hace mucho y que me quedó una frase que de alguna manera sintetizó la explicación en ese entonces y que es la que yo hasta el día de hoy tenía, que es que estaría mal, por así decirlo, sintetizándolo, porque no estamos poniendo nuestra confianza en Dios para la provisión, sino en el azar y en la suerte de que nos toque o no el número que jugamos. Eso. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Nuestra confianza está en Dios. Y si decimos, bueno, pero yo puedo decir, pero Dios me dio un sueño así de noble, me puedo excusar y pretender santificar un argumento. Pero la realidad es que en el fondo de mi corazón te voy a decir, estoy cansado de trabajar y llegar ajustado, a fin de cuentas quisiera dejarle una casa de herencia a cada uno de mis hijos y no la tengo. Agarra el micro. Entonces más si yo me la juego y que Dios me bendiga, podemos dibujar o camuflar eso, pero la realidad es esa, no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Si nuestra confianza está en Dios y tenemos una dirección y una certeza de que Dios nos va a hacer millonarios para ser proveedores del reino, de gente del reino, de asuntos del reino, y vamos a estar atentos a qué negocio Dios nos tiene por delante para que de una manera honrada, digna y correcta podamos generar no riquezas, sino finanzas. No es lo mismo pretender riquezas que pretender finanzas. Las riquezas nos dañan. Las finanzas nos permiten administrarla correctamente. Correcto. Marianela, lo que dijiste, perfecto. Esto nos deja bien cerrado de que lo que es juego de azar no está permitido ni lo acepta Dios. Y otra cosa, el ambiente que generamos, por ejemplo, ¿por qué un casino? ¿A dónde nos metemos yendo a un casino? Todo el ambiente que hay dentro del casino es diabólico, no le busquemos otra cosa. Todo está generado por las tinieblas para atrapar, atraer y es la realidad. Y lo hacemos en casa. Decimos, bueno, no vamos al casino, pero hacemos en casa una tabla, ponemos la ruleta y ¿qué ambiente terminamos generando con una naturaleza pecaminosa que aún todavía no ha sido completamente llevada a la cruz? Las artimañas del enemigo nos llevan a envolvernos y a generar ambientes que no son precisamente eternos ni divinos y nos terminamos perdiendo, invirtiendo el tiempo en algo que no es para alabanza de la gloria de Dios, ya que fuimos llamados para hacer alabanza para Dios. Bien,
Cerramos entonces. Como para aclarar algo de lo último que dijo la pastora, no es que no podamos jugar en la casa. Es decir, si vamos a jugar en casa, ¿qué ambiente vamos a generar? ¿Con qué intención? Vamos a saber que alguno va a terminar perdiendo, sea por un chocolate, sea por 100 pesos o sea por nada, el que pierde. Si el que pierde termina enojado, termina disgustado, con cara de frustración, ya sabemos que hay que pensarlo un poquito más la próxima vez que vayamos a hacer un juego de azar. ¿Qué ambiente generamos? ¿Qué corazón tenemos lo que vamos a participar de un tiempo divertido? Si perder en un juego nos va a dañar nuestra paz o nuestro estado de ánimo, no podemos jugar un partido de fútbol, no podemos participar de nada que tenga que ver con competir. Entonces, una competencia, un partido de fútbol que no es de azar, sino que es de capacidad, de habilidad, puede llegar hasta tener la misma connotación que un juego de azar si se termina generando un ambiente incorrecto. ¿Bien? Che, yo para aportar un cachito algo que me parece, Sí. con esto que dijo la Alicia, si nosotros vamos a jugar, por ejemplo, con nuestros niños, que a veces lo hacemos, un bingo, qué sé yo, y ponemos plata, ahí está también de nosotros como papás poder hacerles entender que realmente es un juego y que es un incentivo ese ahorrito que ellos se pueden llevar, pero bueno, hablar ahí el tema de que no hay que frustrarse, si no perdés, puede ganar uno, puede ganar el otro, para no nosotros estar incentivándolos a ellos al juego y al apostar. Y que sea, qué sé yo, me parece a mí esporádico cada tanto. Ahora, si yo me junto, ya sea con amigos que conocen a Dios o no, y frecuento fines de semana generalmente, o cada 15 días, y siempre sacamos la valijita de póker, o siempre sacamos las cartas y apostamos, ya es algo que yo estoy haciendo con frecuencia. Entonces ya me parece que ahí yo, más allá que el ambiente pinte o no para una cosa, para la otra, yo ya estoy haciendo algo habitual y una vez al mes, 2 veces al mes, lo hago. Entonces ya Noche de mi póker. corazón está esperando que llegue el fin de semana para ir, aunque sea por 2 mangos, digamos. Exactamente, Iván. La realidad es que cuando jugamos en un entorno familiar o de amistad, poniendo apuesta, a mi criterio, para mí no es para ganar lo que se apueste, sino porque cuando no hay algo en juego, siempre hay alguno que no pone ganas, no juega en serio y termina tal vez hasta arruinando el juego en sí porque le da lo mismo, porque no le pone ni un poquito de entusiasmo. Entonces, un chocolatito de premio ya es suficiente como para uno entusiasmarse, ponerse la pila y hacer que se pueda pasar un momento agradable. Bien, cerrado entonces el primer cuestionamiento. Vamos al segundo que vamos a desarrollar. La pregunta fue, y damos vuelta a la página completamente porque ahora como que nos ponemos más serios. ¿Cómo impacta la herencia en nuestras vidas cuando hay pecado? En referencia a los pecados generacionales, en referencia a familias que tienen costumbres, culturas o asuntos que se transmiten de padres a hijos y cuesta desarraigarlos de ese árbol genealógico. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es contundente, muy claro y muy explícito lo que Ezequiel afirma y no lo alcancé a encontrar
en su referencia, pero sí he leído o tengo así presente haber encontrado en el Nuevo Testamento una frase referente a esto, o sea, como reafirmando, si se quiere, para decir, bueno, pero esto es en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Bueno, dentro del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto también hay algún versículo que reafirma lo que el profeta Ezequiel dijera. ¿De dónde nos agarramos para sostener las herencias generacionales? De Éxodo 25, cuando Dios, dando los mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ante esta expresión podríamos sostener que los pecados se transmiten generacionalmente. Y ante la afirmación de Ezequiel entramos en una aparente contradicción. Como para tratar de aclararlo y dejarlo asentado, el pecado en sí mismo no se hereda, porque el pecado no es una enfermedad que pueda ser heredada genéticamente o congénitamente. Entonces no es el pecado en sí. Ejemplos, 3 ejemplos menciono así muy específicos y relativamente comunes. La adicción al tabaco, la adicción al alcohol y madres solteras. Son 3 cosas muy específicas que es fácil encontrarlas reiterándose en distintas generaciones de un mismo árbol genealógico. ¿Es el pecado del vicio? ¿Es el pecado de la promiscuidad sexual lo que se está heredando? No es en sí mismo el pecado, porque el pecado en sí es parte de la naturaleza. Padres, pecadores o no, en los hijos la naturaleza carnal es pecado. Por tanto, manifestándose de una u otra manera, en uno u otro aspecto, el pecado está. Lo que se hereda en sí es la cultura, la costumbre, la tendencia. Eso es lo que en sí se hereda y no el pecado en sí mismo. Por eso Ezequiel es contundente al afirmar: el alma que peca va a morir. No va a morir alguien por el pecado de sus padres. No va a morir un padre por el pecado de sus hijos. Para poder comprender qué es lo que Dios decía en Éxodo 25, cuando dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, en realidad está haciendo consecuencia al resultado del pecado, a la consecuencia, porque sí es indefectible que va a haber una consecuencia a causa de un pecado, y lamentablemente en muchas ocasiones los hijos deben padecer la consecuencia del pecado de los padres. Entonces, una madre alcohólica o fumadora durante el embarazo muchas veces puede ver en sus hijos al nacer consecuencias de aquel pecado, consecuencias físicas, consecuencias mentales, que repercuten en lo que generó en sus hijos. Haciendo referencia al tema que tratamos antes, un padre apostador puede dejar una familia en bancarrota, en quiebra. En bancarrota, oye, el chico, me salió el latino de adentro, estaba floja de las películas. Puede dejar una familia en quiebra, ¿y quién va a pagar la consecuencia de la herencia de las deudas? Y posiblemente los hijos. Posiblemente los hijos que pasen hambre, que no puedan acceder a estudios que deberían ser solventados por los padres, vivir en escasez, en pobreza, no tener un techo porque un padre apostador perdió todo lo que tenía. Entonces vemos
que se visita la maldad de uno en otros, pero básicamente es la consecuencia de lo que Dios está diciendo. Y al ser lo cultural, la costumbre, el hábito, la tendencia, lo que sí se transmite, vemos ya una simbología en lo que Dios dice acá, porque es importante entender en este versículo de Éxodo lo que Dios está diciendo. Cuando Dios habla en la Biblia de cuarta generación, no habla en sí mismo de que está hablando de empiezo abajo para arriba para que me sea más fácil. Bueno, es lo mismo. Bisabuelo para padre, hijo, nieto, tataranieto, ahí está. Entonces sería del nieto hasta el tatarabuelo. No está hablando específicamente de esos cuatro niveles genealógicos. Cuando Dios habla de cuarta generación, hace referencia a una perpetuidad. Lo podemos ver plasmado en lo empresarial. Hay un dicho popular que dice, uno funda, el abuelo funda, el hijo lo disfruta y el nieto lo funde. Cuando un nieto no funde una empresa, sino que también la disfruta, el bisnieto la hace crecer exponencialmente. Es algo que está comprobado. Pónganse a ver, si quieren, empresas que tienen más de 100 años, cómo han crecido exponencialmente. Difícilmente una empresa de más de 100, 120 años, 120, pongámosle si quieren para ver, porque se dice que una generación dura 40 años, empresas de más de 120 años difícilmente quiebren, se extingan, tal vez cambien de nombre, amplíen sus rubros, sus panoramas, pero es muy poco probable que desaparezca. ¿Por qué? Porque cuando un hábito, una costumbre, traspasa a la cuarta generación, se perpetúa, se establece. Lo mismo pasa para la maldad. Si hay un pecado, por ejemplo, el tener hijos de soltero. ¿Dijimos bisabuelo? No, tatarabuelo. Bisabuelo, abuelo, padre, hijo. Bien. Bisabuelo tuvo a su hijo de soltero. Su hijo repitió lo mismo. El nieto repitió lo mismo. Y el bisnieto, lo más probable es que repita lo mismo. ¿Avalado en qué? Es un pecado generacional. No. Lamentablemente, tenemos en la vida práctica la facilidad de culpar a otros, de cargar a otros con la culpa o de escudarnos. Cuando somos adolescentes y vienen nuestros padres o nuestros abuelos y nos dicen, guárdense hasta el matrimonio. No tengan relaciones sexuales hasta que no se casen. Y vos hacés la cuenta de la fecha de casamiento de tus padres y te dicen, no, pero vos sos 7 mesino. Ya estoy grande, no me chupo más el dedo. Entonces voy a decir, ¿cuál es la tendencia de un adolescente? ¿Qué me vas a decir vos si vos hiciste lo mismo? ¿Qué me podés decir vos de no fumar si vos también fumaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste? Nos escudamos. En la vida práctica, cuando queremos justificar nuestro mal actuar, nuestro pecado, nuestras costumbres, vamos a buscar a otro como culpable y en estos asuntos que pueden ser heredados, vamos a buscar a nuestros padres, abuelos o bisabuelos como culpables, como responsables, causantes. Yo soy así porque vos también, tengo este carácter porque vos también lo tenés, tengo esta costumbre porque la heredé de vos. No es el pecado lo que se hereda, es la costumbre y la justificación en otros. Fundamentalmente, el problema está en la ignorancia como factor
elemental para la herencia cultural, en la ignorancia. Es decir, en la ignorancia como heredero o en la falta de verdad como heredador, ¿es la palabra? No, no me suena. No sé cuál es, como quien tiene que dar la herencia. Si yo ignoro, veámoslo en lo práctico de una herencia. Si yo ignoro que tengo un campo de herencia, ¿cómo podré hacer uso de esa herencia? No la voy a poder utilizar. Pero si ese campo genera deudas, en algún momento me va a llegar una notificación de que debo. Por tanto, si yo ignoro que mis padres tenían costumbres de pecado, aunque hoy ya no las tengan, pero las tuvieron, si yo ignoro que mis padres tenían costumbres pecaminosas, por ignorancia me pueden alcanzar. Entonces, los que somos padres tenemos la responsabilidad de entender los asuntos en los cuales fuimos pecadores, aunque ya los hayamos abandonado y nos hayamos arrepentido delante de Dios y hayamos cortado la iniquidad. La iniquidad es en sí lo que se transmite. La iniquidad es la raíz del pecado. Entonces, si nosotros podemos cortar, a ver, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la promiscuidad sexual, que lamentablemente es lo más común que encontramos hoy en la sociedad. Si yo fui promiscuo y tuve relaciones sexuales antes de mi matrimonio, seguramente puedo decir, me va a dar vergüenza que mis hijos sepan eso. Y tal vez nunca quiera hablarlos. Total, yo ya me arrepentí delante de Dios, yo ya pedí perdón, ya fui renovado, con mi esposa hicimos terapia espiritual y psicológica, entonces nos hemos entregado uno al otro como si hubiéramos sido vírgenes y puros y nunca hubiéramos estado con ninguna otra persona, ni siquiera entre nosotros antes. Entonces ya corté con todo. Pero si yo no le admito a mis hijos que pueden tener en sí ese hábito, esa iniquidad, esa raíz de pecado, puedo dar lugar a que ellos no sepan que tienen que exponer ante Dios antes de caer para desligarse. Si yo me entero si yo conozco que tengo un campo, puedo cumplir con mis obligaciones antes de que eso me genere una deuda. Es exactamente lo mismo en este asunto. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de que a medida que nuestros hijos crezcan, decir, yo, por ejemplo, admito que fui muy mal estudiante, un desastre, que hice llorar a mis padres, que les traje mucha amargura a ellos, y tal vez la vez que vi a mi mamá llorar porque el director la había llamado a la escuela, en ese tiempo fue el único instante que tuve cierto remordimiento, pero el mal ya lo había hecho, ya no estaba tiempo de resarcirlo. Si yo no le admito esto a mis hijos y un día por error encuentran mi analítico, ese analítico va a ser probablemente una carta en contra mío para justificarse si ellos llegan a obrar mal. Entonces yo yo en algún momento de mi vida dije, nunca les voy a admitir a mis hijos que no sepan lo que yo era en el colegio. Hasta que entendí esto y dije, no, yo tengo que hacérselo saber para que ellos a tiempo puedan orar, puedan exponerse a Dios y decir, yo sé que mi papá era así, no quiero recibir esa herencia. Algunos se están enterando ahora de esta faceta mía. Hace poco hablaba con un tío mío, profesor, y me preguntó algo de la iglesia y le dije, en una hora, porque era un jueves tipo 7 de la tarde, le dije, en una hora tengo que ir a dar clases de historia y geografía bíblica.
No te lo puedo creer, dice. Claro, conocía mi faceta de estudiante, es incomprensible que hoy yo esté funcionando como maestro. Bueno, Dios hace todo nuevo. Soy una prueba viviente de eso. Entonces yo debo admitirle eso a mis hijos para que ellos puedan cortar aquello que yo puedo heredarles. Sobre lo sexual, a medida que crezcan y tengan edad suficiente, sobre los vicios, a medida que crezcan y tengan edad suficiente, hablar con ellos, ser genuinos y mostrarles la herencia que tienen a su alcance. Pueden tomarla o rechazarla a tiempo, antes que les genere una deuda consigo mismos y con Dios. Entonces, para responder en sí a la pregunta, ¿el pecado se hereda? No, el pecado no. Se hereda la raíz, la iniquidad que puede provocar pecado. Pero en muchos aspectos estamos a tiempo de erradicarla, de cortar esa herencia. Hijos, exijan a sus padres verdad. Cualquier asunto de pecado en el cual tengan dudas, si lo pueden recibir por herencia o no, exijan a sus padres verdad para poder exponerlo delante de Dios y cortarlo. Como dijo Ezequiel, el profeta, el alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable de su pecado. Entonces yo soy responsable de procurar conocer qué herencia puedo adquirir para quitarla de mi vida con anticipación. Bien, ¿alguna duda, aporte, consulta sobre este tema? Perfecto, vuelta de página y avancemos a otra pregunta interesante que probablemente en algún momento lo desarrollemos de una manera mucho más amplia. Hay y si no, les pasaremos las clases. Hay 8 clases del apóstol Alberto Calviño que se llaman oración, mitos y realidades. Algunas pueden ser muy livianitas y otras de los mitos y realidades están muy interesantes. La pregunta fue, ¿cómo debe cambiar nuestra forma de orar en contra de nuestro enemigo si entendemos que ya está vencido, pero aún así sigue atacándonos? Esta pregunta me llevó a que básicamente estamos hablando de guerra espiritual. Quiero que nos expongamos entre todos. Para mí esto siempre ha sido un tema bastante controversial, poco claro, y ahora, escuchando una de estas clases, he aclarado relativamente el panorama. ¿Qué entendemos cada uno de nosotros por guerra espiritual? ¿Qué es la guerra espiritual? A ver, ¿quién se anima a decirme su manera de verlo? Los agarre en frío, así. Vení, acércate, tenés el micrófono. Fer. Interceder a lo mejor entre el diablo y la persona por la cual vos tenés que orar. Bien. No importa si está bien, mal, incorrecto, bien direccionado, quiero saber qué entendemos, porque uno lo ha visto siempre con esa oración bien pentecostal, ferviente, a los gritos, reprendiendo al diablo que no tiene arte ni parte. Así dice mi mamá. Yo aprendí de ella esta frase. Te reprendo, diablo, que no tiene arte ni parte. Antes, dice, sí, antes. Y la verdad que esa frase no la encuentro en la Biblia. Antes oraba así, dice. Dios me libre de orar como oraba antes, dice, para los que no la están escuchando. Brem. ¿Aprendido? No, lo que yo entiendo, no sé si es certero o no, sería que nosotros ya no tenemos que estar separando que tenemos una vida natural y una vida espiritual, sino hay que entender que es una vida y nuestra vida espiritual es permanente y es en lo que nos tenemos que enfocar. Y en esa vida espiritual aparece
Satanás con sus aliados, digamos, por más que esté vencido, queriendo aún hasta el último día convencer a gente y sumarla a su ejército, por decirlo de una forma. Entonces, eso va a existir siempre hasta que Dios nos lleve con él. Por lo tanto, nosotros tenemos que lidiar con eso y tratar de hacerle frente a eso, lo que no significa para mí estar haciendo una guerra en palabras fuertes e intensas, como locos, como se hacía. No sé si me expreso. Bien, perfecto. Pastora. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Venció al diablo. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a pelear con el diablo si está vencido? Pero si nos sigue... el planteo es este. Sabemos, o sea, eso ya lo sabemos todos. El diablo está vencido. Pero nos sigue atacando. Sí. Entonces, pero para. Antes de ir a una explicación. ¿Alguien más que quiera exponer qué es lo que vemos o entendemos o interpretamos por guerra espiritual? Yo creo que está vencido es realmente nosotros realmente vivirlo de esa forma, creyendo que está vencido. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús en el desierto, él demostró realmente, sin que ya no haya ido todavía a la cruz en ese momento, pero ya le demostró que ya estaba vencido. Lo veo de esa parte. También siempre, o sea, dejar que el Espíritu gobierne, y ya ahí lo estamos como declarando que Él está vencido realmente. Va a seguir atacando porque él no quiere que se cumpla el propósito, pero se va a cumplir quiera o no quiera. No sé si está bien o mal. Bien. La guerra espiritual, ¿cuál es? Vamos a lo que hacíamos, se hacía, algunos lo puede seguir haciendo, teatro, Satanás, te cancelo, todas esas palabras, teatro, te cancelo, te reprendo, diablo inmundo, salí de acá, soltá a esta persona. ¿Se acuerdan la canción esa? Todo eso es la forma que la guerra espiritual. Entonces nosotros ahora, si nosotros nos leamos Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que los apóstoles no se ocupaban de hacer esto. Ellos se ocupaban de ser luz. Y cuando la luz resplandece, la luz sale porque Cristo creció en nosotros, las tinieblas huyen. Entonces los apóstoles eran portadores de la luz de Cristo y las tinieblas huían. Si aparece alguien que está endemoniado, simplemente, ¿qué se le dice? Sal fuera. Fíjense en cómo actuaba Jesús y cómo actuaban los apóstoles. Sal fuera, si había algún endemoniado. Simplemente porque en la cruz la guerra la hizo Cristo, no nosotros. Entonces, si nosotros no vamos a empezar, teatro, te reprendo, te echo fuera, suelta Satanás, y guerreamos, y diablo inmundo y todo eso, estamos haciendo nula la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que ocupar es de que Cristo crezca en nosotros. De esa forma, las tinieblas se enfrentan a la luz que portamos y huyen. Entonces, la oración correcta es la intercesión de pedir a Dios conforme el Espíritu nos da, pero sabiendo que el diablo ya está vencido. Bien. Ahora, para ir en sí a la pregunta, ¿cómo debe cambiar nuestra forma de orar en contra de nuestro enemigo? ¿Por qué? Porque no podemos dejar de orar en contra del enemigo. Reprendan al diablo, resistan al diablo y huirá de ustedes. En cuanto a cómo orar, muchas personas acostumbran a reprender al diablo. Y Judas, no el Iscariote, sino el medio hermano de Jesús, dice:
cuando el arcángel Miguel se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás, no se atrevió a reprender al diablo, sino que le dijo: Jehová te reprenda. Entonces, si ni el arcángel Miguel se atrevió a reprender al diablo, ¿quiénes somos nosotros? O sea, no se atrevió a reprenderlo antes de la victoria de la cruz. Estamos hablando de antes en la línea temporal. Ni siquiera antes se atrevió a reprenderlo. ¿Cuánto menos derecho tendremos nosotros? Que por ahí lo insultamos y le decimos de todo. La clave está en comprender, así como en muchos aspectos que hemos ido aprendiendo en los últimos años, tristemente debemos atribuir la mala cultura de la práctica evangélica a la mala terminología de las traducciones. Este es otro de esos casos. Las traducciones, el vago lenguaje español o la traducción inapropiada a una idea completa es lo que nos produjo en la cultura evangélica prácticas incorrectas. Como para entender por qué oramos, qué es lo que tenemos que comprender para orar bien. Efesios 1 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento. O sea, Pablo está orando esto, pidiendo que Dios nos dé sabiduría, revelación, entendimiento ¿de qué? De la grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, retengan esto, en los lugares celestiales. ¿Dónde lo sentó? En los lugares celestiales. Otro pasaje dentro de Efesios dice, nos sentó con Él en lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? En lugares celestiales. ¿Dónde estamos nosotros? En lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en todo tiempo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sigue diciendo Pablo en Colosenses, Cristo nos dio vida juntamente con Él, nos perdonó todos los pecados, anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola del medio entre el hombre y Dios, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, ahí volvemos en la referencia a la anterior, los lugares de autoridad y señorío, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En estos dos pasajes, Dios nos presenta la obra completa, la victoria de la guerra, Cristo venciendo. Esa victoria fue exhibida públicamente en el ámbito espiritual. Ya no hay más nada que batallar, no hay más nada que guerrear. ¿Qué es una guerra? Una confrontación de ejércitos. Los cristianos contra los no cristianos. Los ángeles contra los demonios. Las huestes espirituales de maldad versus las huestes celestiales del Dios de los ejércitos. Nos vamos a Efesios 6, base y fundamento de la guerra espiritual.
Detalle importante, la palabra guerra no está en Efesios 6, pero de ahí nos tomamos para la guerra espiritual, para una oración de intercesión de guerra espiritual. Dice Efesios 6 desde el 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera parte, clave, estar firmes. En una guerra, estar firmes es morir. El que se queda firme en una guerra, el ejército contrario se lo lleva puesto, lo pasa por encima. Pablo dice estar firmes, porque no tenemos lucha, no es el mismo término que guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Tratemos de combinar todo esto que leímos. Cristo venció y los exhibió públicamente. ¿A quién? A las huestes espirituales de maldad. Y fue sentado por Dios en las regiones celestes. Nosotros estamos sentados con Cristo en las regiones celestes y tenemos lucha debiendo permanecer firmes en las regiones celestes. A ver, delante de nuestro está Cristo reinando en las regiones celestes y Cristo ya venció. ¿Qué guerra vamos a ir a pelear donde el rey está sentado? Si está sentado significa que no está guerreando. Y nosotros estamos en Él, estamos con Él en ese mismo lugar donde ya está reinando. Cristo tal vez no esté reinando en la tierra aún, porque aún no se ha consumado el plan. Pero nosotros espiritualmente estamos donde Él sí está reinando. Y desde ahí debemos permanecer firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas. ¿Qué son acechanzas? Intentos de un enemigo de dañarnos. Otro versículo dice, resistamos las maquinaciones de Satanás. Otra vez, estamos hablando de maquinaciones, pensamientos, ideas, tentaciones, propuestas de caer. No son ataques en sí mismos. Y el término lucha, decimos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra esto. La lucha no hace referencia a una guerra, y esto es lo vago de la traducción, sino que la lucha hace una referencia cuerpo a cuerpo. La lucha, el término que se usa en este párrafo específicamente, hace referencia a la lucha libre que se practicaba en las Olimpiadas griegas. Le está hablando a los efesios, griegos, practicantes de las Olimpiadas por excelencia. Entonces Pablo sabiamente utiliza este término para hacerles ver que están en una lucha. Cambiemos entonces nuestro panorama visual, nuestra imaginación. Dejemos de lado la película 300, la película Corazón Valiente y todas esas películas de lucha épica y vayámonos a un ring de lucha libre. El que está firme prevalece, teniendo cuidado de no caer. ¿Le suena algún versículo esto? El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Cómo se prevalece? ¿Cómo se resiste al adversario que intenta golpearte? Permaneciendo firme. Eso es la esencia de la lucha. Y si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven mediante la palabra, ahí es donde podemos volvernos
a la lucha que Jesús tuvo con Satanás. Ojo, Jesús todavía no había vencido a Satanás en ese momento. Pero cuando Satanás vino con una tentación, Jesús no lo reprendió, no hizo guerra espiritual. Jesús luchó permaneciendo firme en la palabra, que la palabra le revelaba identidad. ¿Cómo entonces cambiamos la manera de orar? Reconociendo nuestra identidad de quiénes somos en Cristo, asumiendo que Cristo ya venció y venciendo con la palabra las acechanzas, es decir, las provocaciones que el enemigo nos hace. No se trata de reprender, se trata de resistir, de proclamar una victoria, de hacerle saber al enemigo que nosotros ya sabemos que Cristo venció y nosotros somos participantes de esa victoria. ¿Cómo debe cambiar nuestra oración? Básicamente conociendo la palabra, para poder resistir con la misma palabra a las acechanzas del enemigo. ¿Cómo oraba Moisés en el Antiguo Testamento, pero con un entendimiento de nuevo pacto, cuando quería interceder ante Dios para que Dios no elimine a su pueblo? Le decía: Jehová, si eliminas a este pueblo, ¿qué será de la grandeza de la cual hablaste? ¿Qué será de la tierra prometida que prometiste? Jehová, vos dijiste que harías prodigios y milagros por este pueblo. Lo que hacía Moisés era recordarle a Dios lo que él ya había dicho para activar la forma en que Dios debía moverse. Entonces activaba con la palabra lo que la palabra ya dijo. Entonces, si la palabra ya dijo que Cristo venció, que Dios no nos permite ninguna tentación que no podamos superar, que Cristo es nuestra fortaleza, que en Él todas las cosas son hechas nuevas, ¿cuánto más entonces nosotros podemos con esa misma palabra orar correctamente para resistir las acechanzas del enemigo? La armadura de la fe. Bueno, ni me la escribí para no tentarme, pero ya me tenté. Son de resistencia. El escudo. No sé si la sé correcta. Cántame la canción, vos que sos más. La coraza de justicia. La coraza es la coraza es el pectoral. Resiste golpes. El casco, el yelmo de la salvación en versión Reina Valera, el casco resiste golpes. El cinturón de la verdad nos ayuda a permanecer firmes. El escudo de la salvación, de la fe, nos guarda de golpes. Y la espada. La espada es el único elemento de ataque. ¿Y cuál es la espada? La palabra. Entonces, en síntesis, la lucha se trata de resistencia, permaneciendo firmes, atacando pura y exclusivamente con la palabra. Entonces no sirve, qué sé yo me animaría a decir que el diablo se nos ríe en la cara cuando usamos ese tipo de frases como te reprendo, diablo inmundo, apártate de mí, Satanás, porque no tienes arte ni parte, no me vas a tocar porque Dios me sostiene en el hueco de la palma de su mano. Está bien, yo entiendo, hay un versículo en Isaías que habla de que Él nos sostiene en la palma de su mano, nunca del hueco. Con los que hablan del hueco yo entiendo que los que hablan del hueco hablan de que Dios tiene las manos así
como haciendo un jarrito y nos tiene ahí para que no nos caigamos. Pero yo siempre que escucho esa frase me imagino las manos horadadas de Jesús y digo, si Jesús me tiene en el hueco de la palma de su mano, me caigo. Entonces a mí se me viene la idea que el diablo se ríe cuando utilizamos esa frase y ahí nos da más fuerte todavía. Entonces aprendamos a utilizar la palabra. La respuesta en síntesis para cerrar. ¿Cómo debemos orar? Utilizando la palabra. Y ahí vamos a saber utilizar correctamente la oración para resistir y no volvernos locos. Aquellos que estén llamados a ser intercesores, que van a tender en general a dejarse llevar por la efusividad, está bien, no está mal, porque tampoco vamos a hacer una oración. Yo resisto al diablo y por la palabra así que nos durmamos y ya ni sepamos. O sea, está bien meterle énfasis, entusiasmo, fuerza, porque en la autoridad también proclamamos con fuerza. En la fuerza proclamamos con autoridad. Cuando uno habla con firmeza, le está otorgando autoridad al modo en que decimos lo que oramos. Pero no creamos que por gritar más fuerte vamos a tener más autoridad, sino que es la firmeza con la que lo decimos. Espero que haya sido respondida el planteo, la pregunta. Si hay más dudas, aportes, es este el momento. En la carta de los Efesios, que la invito a que la lean, hay tres puntos que nos tienen que hacer reflexionar. Primero es estar sentados. La primera parte hasta el verso al capítulo 4 dice sentados juntamente con Cristo. Es una posición. La segunda parte habla de andar. Y la tercera, que es el capítulo 6, habla de estar firmes. Por lo tanto, esto nos indica la manera de que nosotros debemos vivir la vida cristiana. Desde una posición. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. A veces invertimos las cosas. Queremos andar como es digno de un hijo de Dios desde nuestra posición. Y nunca vamos a llegar a dejar de cometer pecados porque estamos invirtiendo las cosas. Primero es estar sentados. Y desde la posición de estar sentados juntamente con Cristo, desde ahí podemos andar dejando de pecar y estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Claro. Sentados en Cristo, andar en el Espíritu, que vendría a ser la parte de la vida práctica, andar en el Espíritu y estar firme con la palabra. Bien, ¿alguien más? Listo, damos lugar al último asunto de la noche. Sí, todavía queda uno, que no lo quiero dejar de lado. Vamos a tratar de ser breves porque es un tema que puede ser controversial y no, al menos yo no me atrevo a dar una respuesta concluyente, ese era el término. Planificación familiar y uso de anticonceptivos. Obviamente en la Biblia no vamos a encontrar algo referente a esto, simplemente por el hecho de que en esos tiempos no existían métodos anticonceptivos. El único método anticonceptivo que se encuentra en la Biblia es el que llevó a cabo Onán, hijo de Judá, cuando no quería procrear de la esposa de su hermano fallecido y eyaculaba en tierra. Eso es el único método anticonceptivo que se menciona, la única ocasión, y que Dios lo condena por haber sido un acto absolutamente egoísta y dejando de lado el propósito de Dios. Ante
la no respuesta explícita sobre este asunto de la Biblia, tenemos que entender, por un lado, el corazón de Dios y el mandato por excelencia de Dios, inicial, original: fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Bajo ese mandato debemos asumir que Dios nos manda a procrear, a tener hijos. 1, 2, 6, como algunas familias un poco locas. 9, otros. Viene de familia, es heredado en el caso de mi casa. Yo corté con esa herencia de multiplicación. La fuimos dividiendo, 9, 6, 3. Dios nos manda a fructificar y multiplicar. Esa es la realidad. Entonces, Dios dice que Él, antes de formarnos en el vientre, nos conoció. Por tanto, debemos asumir, voy a tratar de ser sintético sin ir a tanto versículo, porque podríamos indagar versículos interminablemente, pero si Dios nos conoce antes de nacer y nos manda a fructificar, yo personalmente no tengo ninguna duda de que Dios es consciente de cada hijo que nace. Podríamos ante eso decir, bueno, no nos cuidemos a la hora de tener relaciones sexuales lícitamente en el orden de Dios, es decir, matrimonio, y que sea Dios dándonos los hijos que Él considere. Conozco de algunas parejas que, al menos hasta hace un tiempo, hasta donde sé, lo hicieron así, pero por una voz explícita de Dios, una indicación que Dios les dijo: no se cuiden. Al punto de que pasaron algunos años y al no haber un embarazo estuvieron en preocupación porque ya querían, pero Dios no mandaba, hasta que Dios mandó uno y poco tiempo después mandó otro. De ahí en adelante sé que entró el pánico escénico de decir: ¿hasta dónde nos llevará Dios? ¿Seguimos bajo este mandato o ya empezamos a cuidarnos? Y sinceramente me lo comentarán después porque tengo dudas de cómo siguió la historia. El punto es: ¿atendemos a esta norma natural o desarrollamos una planificación familiar? No es la misma sociedad hace siglos atrás que la de hoy. No es lo mismo tener muchos hijos cuando la gente tenía sus tierras, sus campos, sus negocios familiares en los cuales los hijos se desarrollaban, en los cuales la mujer dependía del varón y se hacía cargo de todas las tareas hogareñas. Vivimos en una sociedad en la cual, aunque suene feo, tener hijos es abrir la puerta a dificultades y problemas en el desarrollo de la vida familiar. Sé que suena feo y hasta puede sonar egoísta, pero no por eso deja de ser realidad. Por más que Dios bendice, Dios abre puertas, Dios nos dice que los hijos son el fruto más preciado que podemos tener en la vida, y de hecho el propósito por excelencia del ser humano es procrear hijos. Pero ante la sociedad que vivimos debemos plantearnos, ¿es sensato, es prudente librarnos a la naturaleza y no tomar los recaudos correspondientes? Yo no voy a dar respuesta, son planteos para que cada uno lo pueda analizar. ¿Es válido
llevar a cabo una planificación familiar en la cual yo diga, pretendo estar determinado tiempo de matrimonio juntos, solos, hasta desarrollar una estructura en la cual pueda traer hijos de una manera adecuada, apropiada y darles todo lo que sea conveniente. Son todos planteos válidos. Yo voy a dar mi punto de vista personal, bien, no lo voy a fundamentar porque un cristiano ortodoxo, conservador, te va a decir, ejemplo, el doctor Armando Alducin, que es un maestro en la palabra, él sostiene enfáticamente de que los matrimonios deben darse a los hijos que Dios le dé. Y cuando Dios considere que no va más, no tendrá más. Y hay otros que sostendrán que la planificación familiar es apropiada. Personalmente, por los tiempos que vivimos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero el lugar donde nos desenvolvemos no es el mismo. Entonces no debemos adecuar la palabra, pero sí debemos adecuar la manera en que vamos a manifestar el Evangelio. Y si yo no tengo capacidad de sostener una familia numerosa, ¿qué testimonio del Evangelio voy a estar dando si tengo un montón de hijos que no puedo mantener? Entonces, yo considero que debo planificar mi familia. Es válido utilizar métodos anticonceptivos siempre y cuando no haya tenido una voz explícita de dirección, como el caso que mencioné, que pertenece a esta casa. Yo no voy a decir quién es, ellos después, si quisieran, pueden darlo a conocer. Creo que ya contaron su testimonio en alguna ocasión. Lo cierto es que si yo recibo una dirección específica de no se cuiden, sería muy negligente de mi parte decir, está bien, yo creo en Dios, pero por las dudas, no creo en Dios. Si uso un por las dudas, no creo en Dios. Entonces, ante la duda, ante no saber si Dios me manda o no a una planificación, al uso de un método anticonceptivo, yo creo que lo prudente es utilizarlo. Porque a la vez yo digo, si yo utilizo un método anticonceptivo, preservativo, pastillas o lo que fuere, Dios, si lo quiere dejar de lado y hacernos fructificar, lo va a hacer. Se sabe de testimonios de mujeres que han sido operadas y extraído su útero y sin embargo dieron a luz, porque Dios así lo quiso y el útero se regeneró. Entonces, debemos ser prudentes y orar para que Dios nos dé la dirección apropiada. Y ante una duda de la dirección apropiada, yo considero prudente la planificación familiar. Puede haber opiniones diversas, pero Dios es el que se va a encargar de llevar adelante cada familia como sea más apropiada. Lo básico acá es orar y exponernos ante la voz de Dios. Una clave de la oración, ya que mencionamos antes y se me viene ahora a mente, es que la oración, voy a ver si me acuerdo de la explicación. La oración, no se los voy a explicar porque no me lo acuerdo, pero les digo la parte concluyente. La oración tiene mucho más que ver con silencio que con hablar, porque la oración es una comunicación, es hablar, conversar con Dios. Bien, perfecto, en ese punto estamos de acuerdo. Orar es conversar con Dios. ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo tengo para decirle a Dios o lo que Dios tiene para decirme a mí? Cada uno sabrá cuál es la respuesta. Y conforme a eso, podremos determinar qué es más importante a la hora de orar. Hablar y plantearle a Dios o hacer silencio y escuchar a Dios. Eso nos va a llevar a orar correcta y apropiadamente, y si lo hacemos así, probablemente encontremos una respuesta y dirección
aún en este asunto tan fino como es la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos. ¿Alguien que quiera aportar un comentario? Sí, ahí viene mi hermana. Bueno, dos cosas. Una, con eso que dijiste recién, que el martes en la oración, yo que a veces oro y a veces no, Dios me dijo especialmente eso y me viene hablando hace un par de semanas de eso, de que aprendamos a escucharlo, porque siempre bla, 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 bla. Y bueno, yo sí puedo dar fe de eso de la planificación familiar, porque después que la tuvimos en la cata, yo lo había hartado al peluquero de que se haga la vasectomía. Estamos grabando, habla de tu marido a mi esposo correctamente. Fernando. Que se haga la vasectomía, que se haga. Bueno, él no tenía la seguridad de hacérsela. Fue una primer consulta, le dieron vuelta, que vaya al psicólogo, que venga tu señora, los dos juntos al psicólogo para saber que los dos quieren. Tiró toda la borda, me dijo, no, por algo no. Y yo era la insistidora. Porque quizás yo ni le pregunté a Dios si él quería que tengamos otros hijos, no. Y la peor noticia es que después de una semana como esta tan linda, me dan ganas a veces de tener otro. Bueno, en cuanto a la vasectomía o la ligadura de trompas, ya es un asunto muchísimo más específico porque no estamos hablando de un método anticonceptivo en sí, sino de una decisión definitiva. Entonces eso ya es mucho más específico y sí requiere de oración y de mucha meditación en el espíritu para tomar esa determinación. Y por supuesto, de más está decirlo, pero nunca está de más lo que sobra, pastillita del día después o ese tipo de cuestiones son absolutamente inválidas porque la pastillita del día después, aunque sea el día después, si ya hubo concepción, ya hay vida. Así que es abortiva. ¿Algo más? Bien. Creo que han sido enriquecedoras estas 5 semanas que tuvimos de este tipo de encuentros, planteos interesantes, planteos que pueden darnos claridad, que pueden darnos luz acerca de cuestiones que a veces no desarrollamos, no hablamos abiertamente. Así que yo lo veo muy positivo este tiempo que nos hemos tomado y rescato algo fuera de lo que hemos hablado. Entiendo que hay en general en la casa una necesidad imperiosa de hablar temas de la vida práctica y cotidiana que quién sabe por qué, por miedo, por vergüenza, porque es una pregunta tonta, porque no me animo a hablarlo. De hecho, muchos de los planteos y las preguntas fueron en privado porque no se atrevían a exponerlos en el grupo público. Veo que hay muchas dudas que deben seguir evacuándose. No significa que tengamos todas las respuestas. De hecho, muchas de estas cosas que yo estuve desarrollando las desconocía o no las tenía con claridad, y los planteos que se hicieron me llevaron a tomarme el tiempo de exponerme ante la palabra, la consulta, el estudio, para poder traer claridad a mi mente y transmitírsela a ustedes. Entonces, les ruego, por el amor en Dios que nos une, que seamos más abiertos, que seamos más atrevidos a la hora de preguntar. Incluso he dado e insisto con dar la posibilidad de atreverse a preguntar, y en algunos encuentros, terminada la clase, me ha llegado la consulta, te lo pregunto ahora porque no me animé a hacerlo en la clase, y eso es la tontera, no la pregunta que pueda parecer tonta. Los exhorto a que seamos más atrevidos y acercarse y preguntar. Está bien si no lo quieren hacer en un grupo de WhatsApp donde todos se enteren lo que alguien está preguntando, pero lo hagamos por privado. Planteemos cuestiones.
No es tonta la pregunta, es tonto el que no pregunta, dice mi mamá. En fin, a mí me gusta mucho cuando me hacen preguntas. Anhelo que me hagan más preguntas. Me encantaría, me gustaría el desafío de a mitad de una prédica donde uno está embalado con un bosquejo ya diagramado, que alguien me diga, discúlpame, no entendí, y que me desafíen a... Mi mamá dice que por favor a ella no se lo hagan. Que me desafíen a dar una respuesta. Porque uno mismo, o sea, yo me hago cargo de esto, tengo la tendencia a siempre tener una respuesta. Es muy raro que me pueda quedar callado y decir, de verdad no tengo idea. Entonces es algo que me desafía a la guía del Espíritu y a la humildad también, porque si no lo sé, a no rebuscar en mi cabeza algo que te pueda decir, sino a ser humilde y decirte, y la verdad que no sé qué decirte. Y darme a la exposición a la palabra para que Dios esté trayendo luz y respondiendo. Así que, para no ser más extenso, pregunten, no se queden con dudas. Así vamos a crecer juntos en un evangelio, no solo de conceptos, sino de vida práctica, porque lo que hemos expuesto es para vivirlo, no solo para saberlo. Amén. Dios nos bendice y Dios nos lleve a más luz cada día para poder vivir manifestándolo a Cristo.